Hola, somos Internexa, una empresa con más de 20 años de experiencia en tecnología y telecomunicaciones. Somos parte de Grupo ISA, un grupo empresarial multilatino con más de 52 años de trayectoria en los sectores de energía eléctrica, vías, telecomunicaciones y TIC, que aporta a la calidad de vida de millones de personas en Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centroamérica. En Internexa prestamos servicios de conectividad, cloud, seguridad informática, servicios administrados y data center, una solución de gran importancia e integralidad, pues además de contar con el espacio físico que concentra toda la información que nuestros clientes usan a diario, es un servicio que hace posible la implementación de los proyectos de software y el desarrollo de las aplicaciones que están transformando la región y el mundo TIC. Te invitamos a descubrir nuestra experiencia de data center. Acompáñanos en este recorrido virtual. Nuestro servicio de data center se encuentra ubicado en Zona Franca, Bogotá. Allí contamos con la experiencia de desarrolladora de zonas francas en gestión de continuidad de operaciones. Esta ubicación estratégica nos permite generar ahorros de operación y permite que nuestros clientes aprovechen los beneficios arancelarios brindados en este sitio. Este es un data center con certificación Tier 3, lo que garantiza la alta disponibilidad de los servicios de TIC allí instalados. Contamos con altos estándares de seguridad, por lo que tenemos 3 puntos de control de acceso. El primero es el ingreso a la propiedad Zona Franca Bogotá, que cuenta con un proceso de registro y verificación de permisos. El segundo es el ingreso a la edificación, que cuenta con un proceso de registro detallado. El tercero es el control de acceso realizado por nuestro equipo operador. Se tienen varios niveles de validación biométrica para acceder a las diferentes zonas de la edificación. Además, el Data Center, el edificio y Zona Franca Bogotá cuentan con sistema de videovigilancia privado, lo que aumenta la seguridad. Hola, mi nombre es Wilber Parada y continuaré con este recorrido por el Data Center. Nuestro Data Center fue diseñado y construido bajo normas y lineamientos internacionales. También fue probado y comisionado para obtener la certificación Tier 3 de construcción del Uptime Institute. Esta certificación avala la capacidad de la infraestructura electromecánica implementada para preservar con alta disponibilidad la infraestructura TI de nuestros clientes, permitiendo también realizar mantenimientos concurrentes de nuestra infraestructura. Contamos con sala de crisis, sala de alistamiento, bodegas de materiales, cuartos para recepción de equipos y ascensor de carga. Para el ingreso al área blanca se requiere la autenticación de cada una de las personas a través de un dispositivo biométrico de triple autenticación. El ingreso al área blanca se realiza mediante un sistema de doble puerta, que solo permite la apertura de una de las puertas a la vez. Esto evita el intercambio de aire del interior del área blanca con el exterior, contribuyendo así a mantener estables las condiciones de temperatura y humedad, al igual que evitar el ingreso de polución al interior del área. En nuestro recorrido, primero visitaremos el área blanca, después conoceremos nuestro ecosistema de conectividad, observaremos también nuestros sistemas de Power and Cooling y finalmente conoceremos nuestro sitio de recuperación de desastre y nuestro Network Operations Center. El área blanca cuenta con 340 metros cuadrados disponibles para el despliegue de racks y equipos de IT. Contamos con espacio para alojar racks de servidores y equipos de telecomunicaciones, así como también la posibilidad de construir jaulas para proyectos específicos. Contamos también con un sistema automático de detección y extinción de incendios. Este sistema se encuentra monitoreando el área blanca permanentemente y, ante la eventual presencia de un conato de incendio, realizaría la descarga del agente extintor. El agente extintor es Novec 1230, un agente limpio que protege los equipos y el bienestar de todos nuestros colaboradores. También podemos observar las manejadoras del sistema de refrigeración. Estas se encargan de hacer circular el aire en el interior del área blanca, inyectando aire frío a través del piso falso, el cual llega a cada uno de nuestros racks. Más adelante les daré más detalles de nuestro sistema de refrigeración. Al contratar nuestro servicio, el cliente tiene acceso al ecosistema IP de Internexa en toda la región, con más de 600 sistemas autónomos conectados, presencia en más de 200 ciudades de Sudamérica, redundancia de acceso en fibra óptica
conectividad anillada e integrada a las cabezas de cables submarinos. Pero para mantener la disponibilidad de los servicios de TI en este medio ambiente, se debe disponer también con sistemas redundantes de potencia. El sistema de potencia o power es uno de los más importantes y críticos de toda la infraestructura del data center, siendo indispensable contar con redundancia en sus componentes. Por eso, podemos observar dos vías independientes desde la alimentación eléctrica de la red pública hasta las dos subestaciones de nuestra edificación. También contamos con un sistema de autogeneración redundante, con capacidad de suministrar energía para la totalidad del data center en caso de falla en el suministro de la red pública. El sistema de generación es alimentado con un sistema de tanques de combustible que permite reaprovisionar sin suspender el servicio. Contamos con dos UPS independientes, siendo cada una capaz de soportar la carga durante el tiempo de la transferencia entre la red pública y el sistema de autogeneración. Finalmente, la distribución de la energía eléctrica regulada se realiza mediante dos PDU principales ubicadas en el área blanca, garantizando el suministro eléctrico regulado en circuitos redundantes A y B hacia cada uno de los racks co-ubicados dentro de nuestro data center. El sistema de refrigeración o cooling es de gran importancia para nuestro data center, ya que permite mantener condiciones de temperatura y humedad ideales para el funcionamiento óptimo de los equipos de TI de nuestros clientes. Nuestro sistema de refrigeración cuenta con tecnología Free Cooling. Esta nos permite aprovechar las bajas temperaturas en la ciudad de Bogotá para reducir el consumo energético de sus compresores. Esto, junto con la eficiencia de nuestro sistema de potencia o power, permiten mejorar nuestras mediciones de PUE o uso eficiente de la energía, convirtiendo nuestro data center en un eco-facility amigable con el planeta. El agua helada de los chillers es bombeada hacia las 6 manejadoras ubicadas perimetralmente en el interior del área blanca. La carga térmica del data center puede ser soportada con 5 de las 6 manejadoras, quedando una en modo de reserva. Esto permitiría que, en el caso de la eventual falla de uno de los equipos activos, el de reserva pueda suplir su funcionamiento. Cada manejadora hace circular el aire en el interior del área blanca, suministrando de esta manera aire frío a cada uno de los elementos aquí instalados. Internexa cuenta también con un sitio de recuperación de desastre DR por sus siglas en inglés, ubicado en la ciudad de Medellín en la sede de ISA, llamado DR Balsos. Esta ubicación permite que todas las características de seguridad y respaldo de ISA se trasladen a nuestro servicio. El DR Balsos es un lugar en el que las empresas pueden activar su negocio temporalmente después de una violación de la seguridad, un desastre natural o un proceso de migración de servicios, asegurando así la continuidad de la operación hasta que sea seguro reanudar el trabajo en su data center o en un nuevo lugar permanente. Este sitio es solo una faceta del plan más amplio de recuperación de desastres o de continuidad del negocio, servicio que prestamos en Internexa. Nuestro servicio de data center cuenta con un monitoreo permanente en 2 ubicaciones geográficas. El primero de ellos se realiza en una sala contigua al data center. Allí contamos con nuestro sistema de gestión de edificaciones, BMS por sus siglas en inglés, que nos permite hacer el monitoreo en tiempo real de cada uno de los sistemas y subsistemas que componen el servicio de data center. Nos permite también acceder al registro de eventos generando reportes y estadísticas de los servicios prestados. Un segundo monitoreo se realiza en nuestro Network Operations Center, ubicado en nuestra sede de Medellín, desde el cual monitoreamos todos nuestros servicios e infraestructuras críticas, garantizando el mejor soporte y experiencia de servicio. Gracias por acompañarnos en este recorrido virtual y por permitirnos mostrarles un poco más acerca de lo que somos y lo que hacemos en nuestro servicio de data center. Te invitamos a visitar nuestra página web para conocer más acerca de nuestro servicio y todo lo que tenemos para ser tus aliados en tecnología y telecomunicaciones. Porque juntos hacemos que pase.